A ver, como usted sabe, o debe saber, porque en realidad la coyuntura política nos ha tenido bastante distraídos, finalmente el Ejecutivo no firmó el proyecto de ley que había sido aprobado en el Congreso de la República para la devolución de aportes de la Oficina Nacional Previsional, la ONP. Así que esto ha regresado al Congreso y al parecer sería aprobado por insistencia. Pero vamos a reflexionar, ya lo hemos hecho antes en este bloque, vamos a reflexionar un poco sobre las incidencias y cuáles pueden ser las salidas, porque lo que sí es nuevo es que ahora tenemos una alternativa que ha sido planteada por el Ejecutivo. ¿Podría esta ser tomada responsablemente y analizada por el Congreso o van a aprobar por insistencia la ley que enviaron al Ejecutivo y que ha sido devuelta? Estamos con César Fuentes, profesor de SAN, ya en la línea para conversar con él de este tema. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? Un gusto tenerte de nuevo en contacto. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, parece que sería lo más irresponsable en realidad que al ser devuelta al Congreso esta ley de ONP va a ser finalmente aprobada por insistencia. Esperemos que haya una capacidad reflexiva y que se pueda analizar, por ejemplo, lo que el Ejecutivo envió como alternativa. Así es. Bueno, hay varios niveles, primero conceptuales, cuáles son los problemas, ¿no? Uno es que el sistema del ONP, a diferencia del FP, es un sistema de reparto. ¿Eso qué significa? Que la plata que hipotéticamente está hoy día y que los congresistas piensan que está hoy día, ya no está porque esto ha sido entregado a los que son jubilados hoy día o pensionistas. Entonces, un primer tema es que esos aportes que se reclama que se le va a dar a la gente que ha aportado, ya realmente se gastó, porque el sistema es así. De acá a unos años, estos que han aportado hoy día, ¿no es cierto?, van a recibir un aporte o van a recibir una pensión de gente que viene en otra generación. Es un sistema de reparto que es el más popular en el mundo. El segundo tema también que además es deficitario, ¿no? O sea, para completar las pensiones el Estado sí saca de su bolsillo y completa esa chanchita que se hace, digámoslo así. Exactamente. En el camino esto es mejorando, pero por lo menos el aporte a través del Fondo Consolidado de Reservas y aportes mismos directamente del MEF financia entre 15 y 20% de este monto, que es grande todavía, ¿no? Correcto. El segundo tema es que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Acá hay un tema constitucional también, que creo que justamente esta es la vía por qué el Ejecutivo va justamente a ir, porque imagínense, mañana también tendríamos iniciativas de gasto del Congreso que no tendrían un sustento en caja o un sustento en la base tributaria. Entonces justamente el Congreso aprueba el presupuesto presentado por el Ejecutivo, pero no es que el Congreso tiene iniciativa de gasto. Entonces acá hay un tema constitucional que creo que por ahí, con justa razón, el Ejecutivo va... Ahora, algunos que defienden esto, lo que dicen, César, es que un mal precedente, fue lo de la devolución del FONAVI, ¿no es cierto? Que también, como iniciativa, el Congreso incurrió en una iniciativa de gasto y debió en su momento también ser presentado como demanda de inconstitucionalidad y no se hizo y finalmente se terminó pagando. Exacto, el FONAVI es la misma historia, desde el punto de vista conceptual es igual que justamente son aportes que hicieron en su momento para gente que construyó o poco construyó o mucho construyó hace muchos años. El concepto es que una generación hoy día paga y la próxima va a recibir algo. Lamentablemente por la inestabilidad macroeconómica y financiera que tenemos, pero esto se ha llevado a cabo de manera bastante, diríamos, cerrada y errática. Pero ahora yo creo que realmente es irresponsable lo que está haciendo el Congreso, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que lo que está haciendo es ya erosionando el déficit fiscal, que va a ser 9%, o entre 9 y 9,5%, va a ponerlo por lo menos en 2,5 puntos más. Estamos hablando que si esto se llega a aprobar, el gasto fiscal cerraría probablemente con un déficit fiscal de 12 puntos, que ya es bastante, y lógicamente también va a impactar en deuda. Y esa deuda que ahora está más o menos considerada para el año en 34% del PIB, saltaría por lo menos 2 o 3 puntos más a 37%, que es lo que ya también nos preocupa porque ya Perú, de tener una situación holgada, ya tiene una situación complicada para el año 2021. Claro, ya estamos con el cinturón bastante ajustado, ¿no? A raíz de la pandemia. Y es paradójico porque finalmente las bancadas que han impulsado esto y que parece van a seguir en sus 13 y van a ir por la aprobación por insistencia,
de seguro van a intentar ser gobierno en el siguiente periodo, ¿no? Por lo menos lo van a tentar y se van a encontrar con una caja vacía a la cual ellos mismos le han hecho hueco. Así es, y hay un problema serio también porque justamente es irresponsable desde el punto de vista de qué estamos realmente dándole para el próximo gobierno del 2021. Esto no es un problema para la administración Vizcarra que concluya en unos meses. Esto va a ser un problema que nos va realmente a generar muchas limitaciones para el próximo mandato, el que ganara, ¿no? Entonces, acá hay temas que son cruciales y además hay un tema además de distribución del ingreso, ¿no? Es decir, la gente que está recibiendo pensiones hoy día en el Perú diríamos, el sector formal de la economía. Entonces, vamos a darle más dinero dentro de la escasez de recursos que existe a gente que tiene más ingresos, comparado, por ejemplo, hoy día a los informales, ¿no? Que realmente han recibido casi todos un bono de 760 soles, claro. Esto es bastante más grande. Además muy enfocados en un tramo pequeño, en un porcentaje pequeño de la población que es la formal, ¿no? Finalmente estamos discutiendo sobre la porción más pequeña de la población y estamos dejando a oscuras al 70% que es informal, hoy dicen que 80%. Exacto. Entonces lo que tenemos acá es que también hay un tema del punto de vista de equidad que no favorece mucho a la mayoría de los peruanos. Acá estamos hablando de un porcentaje interesante de familias que probablemente sí lo requieren, pero acá yo creo que la salida que tú justamente señalabas yo creo que el Ejecutivo tiene una salida más interesante, pero lo que no podemos hacer es realmente desfinanciar lo que a la ONP. Prácticamente si esto se aprueba, estaremos quebrando de facto a la ONP. ¿Y qué pasaría? El Estado tendría que prácticamente cubrir la diferencia porque ese dinero no está. Entonces, ¿qué pasaría? Acá hay un tema de que ya el Ejecutivo ya se sometería al Congreso en iniciativas de gasto. El impacto que puede tener esto a futuro es que mañana el Congreso va a también dispararse con muchas cosas asociadas a costos, diría gastos, y realmente entraríamos en un problema serísimo de lo que es ejecución presupuestaria en los próximos años. Entonces el precedente que estamos dejando acá puede ser funesto. Y que finalmente, para concluir, no termina solucionando el problema de fondo, ¿no? Que es hacer una reforma integral y tratar de solucionar el tema de la informalidad, porque finalmente tenemos pues a trabajadores que entran y salen de la formalidad o de la informalidad y no terminan teniendo un aporte interesante al final de su vida útil, ¿no? Gente que no llega a aportar ni siquiera la mitad de su vida útil si se suman los años de aporte. Entonces, no, es que el problema de las pensiones, esa es la causa, esa es la consecuencia. El problema es que tenemos mucha informalidad, lamentablemente salarios muy bajos de base, entonces y baja productividad en general en el Perú, a nivel de trabajo. Entonces todo esto suma, pero lo que vemos es la consecuencia. No estamos viendo efectivamente la causa que no queremos ver, que es la informalidad, las pocas competencias que tiene el trabajador peruano, que hay que trabajar mucho en el tema, ¿no es cierto?, también de competencias, de formalidad, y realmente capacitar a los trabajadores peruanos que lamentablemente no lo son. Entonces esa es la tarea que es de repente más complicada y más difícil y menos impacto político, es solamente ver la consecuencia que es, ¿no es cierto?, gastemos más las pensiones que ya están ahí, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias, César, por haber estado con nosotros esta tarde. Vamos a cerrar. Encantado. Buenas tardes. César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de ESAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.